muchos años trabajando con temas en salud y pues tengo 2 maestrías una en sistemas de información geográfica específicamente y otra en sistemas de información y comunicaciones con énfasis en geomática. Entonces, digamos que lo que me apasiona a mí realmente son precisamente los datos vistos desde la geografía, desde la geoestadística. Pues, digo que por aquí, ya creo que hay otro enlace que se estaba conectando a otras personas. No sé, Dianita, si podemos revisar. Llegó la invitación como a otro grupo. Bueno, ya reviso. Gracias. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla para ver la presentación. Bueno, espero que ya la estén pudiendo ver allí. Esta masterclass tiene como finalidad hablar un poco de cómo es ese tema de los sistemas de información geográficos y cómo es su aporte a la salud pública. Por eso el nombre que le dimos fue Visualizando y Analizando el Territorio para la Toma de Decisiones en Salud Pública. Voy a tratar de no entrar mucho en detalles técnicos sobre lo que vamos a conversar el día de hoy, más como invitándolos a que eso sea un abrebocas para que ustedes puedan hacerse una idea de todo lo que se puede hacer o gran parte de lo que se puede hacer con los sistemas de información geográfica y el aporte que tienen en esta área. Lo primero es, están impulsando bastante las universidades en este momento, es precisamente todo el tema de ciencia de datos y su relación con la ciencia de datos en la educación superior y con la ciencia de datos espaciales. La combinación de estas dos, tanto de la ciencia de datos como de la ciencia de datos espaciales, pues van a darle a los estudiantes una ventaja única y competitiva para resolver problemas complejos. Aquí en la maestría vamos a tener la posibilidad de ver ambas. Vamos a tener la posibilidad de, con algunos profesores, como Gina, como Liliana, que creo que están por allí conectadas también, ¿cierto? Se ve toda esta parte estadística, toda esta parte de análisis de datos, de ciencia de datos, y por otra parte vamos a complementar todo esto a través de los sistemas de información geográfica, que le da pues una potencia mucho más grande para este tipo de problemas que se nos pueden presentar en el territorio. Básicamente, los fundamentos que tiene la ciencia de datos espaciales es casi que la misma que tiene normalmente la ciencia de datos sencillita, y hay una primera etapa donde uno analiza los datos, qué datos quiere, el problema que necesita, ¿cierto? Y hace esa integración entre los datos. En sistemas de información gráfica siempre vamos a tener datos tanto espaciales como no espaciales. Entonces, no es que siempre tengamos como la idea en la mente de que los sistemas de información gráfica son única y exclusivamente mapas que nos muestran resultados, sino que debajo de eso hay toda una cantidad de herramientas, tanto estadísticas como matemáticas, para la toma de decisiones. Hay una siguiente parte, que es toda la parte de visualización y exploración de los datos. Tenemos también la idea de que a veces podemos mostrarlo todo a través de mapas y pues no es verdad. A veces los mapas por sí solos no nos dicen mucho. Nos toca complementarlo con gráficos o con otro tipo de información, con algún tipo de descripción. Y en ocasiones ni siquiera un mapa es la mejor forma de visualizar la información. Entonces, ahí hay que ser como muy cuidadoso con qué información es mejor mostrarla a través de un mapa, a través de una tabla, a través de un gráfico, para pues no, el público pueda fácilmente poder ver los resultados que uno quiere mostrarle. Viene ya la parte de análisis espacial, hay un montón de herramientas, no saben ni siquiera decirles cuántas hay ya para análisis espacial. Hoy particularmente yo voy a mostrarles más o menos unos 7 o 8 ejemplos en vivo de análisis que podemos realizar con un caso específico que traje para esta masterclass. Pero eso es una pequeña muestra nomás de todo lo que podríamos analizar con datos espaciales. Desde el 2018, ArcGIS, con su casa matriz Esri, que es la herramienta que vamos a trabajar, como ya lo dije, viene trabajando en la integración con inteligencia artificial. Entonces, ya también tenemos muchas ayudas que nos permiten para la toma de decisiones basada en información que nos genera también esta inteligencia artificial. Es muy importante. Hoy no vamos a alcanzar a ver mucho de eso, vamos a ver una partecita, 2 herramientas o varias que se trabajan bajo este concepto.
Podemos analizar grandes volúmenes de información. Anteriormente ese era el problema que teníamos con los sistemas de información geográfica, que su almacenamiento era bastante complejo, su sistema computacional también, hacer allí cualquier tipo de operación, pero ya, digamos, con las nuevas mejoras que han tenido los software y con todo ese tema de almacenamiento en la nube y procesamiento en la nube, pues eso se ha mejorado bastante. A esto le podemos adicionar que las personas que ya están muy enamoradas del tema pueden generar sus propios eh, bloques de código que les permitan automatizar mucho más, mejor las tareas para generar modelados, generar modelos, generar una serie de herramientas propias que faciliten su tarea. Y finalmente, como siempre, lo importante es poder compartir y colaborar esta información. Hay muchos portales que ya, digamos, permiten que uno comparta sus mapas fácilmente, sus análisis espaciales fácilmente. Entonces, quizás si te nos queda tiempo, les muestro un trabajo de un estudiante de la maestría que hizo su trabajo sobre seguridad vial y que su presentación final la hizo a través de una herramienta que se llama Story Maps, que es contar la historia, ¿cierto? A través de mapas, y ella pues lo hizo con accidentalidad, hablando de muertes, hablando de accidentes y lesionados. Entonces fue un trabajo que fue totalmente basado en estas herramientas espaciales. Hablemos un poquito de la epidemiología espacial y los sistemas de información geográfica. Básicamente, se le conoce como el papá de la epidemiología espacial a John Snow en el año 1854, cuando se dio los casos de cólera en el distrito de Soho, en Londres. Él, de alguna manera, lo que hizo fue localizar cuál era el pozo de agua que estaba generando la contaminación, pero pues no fue fácil. Digamos que la historia que le cuentan a uno fue que esto fue así nomás, pero realmente para él fue un poco complejo poder demostrar su teoría. Porque en ese momento, digamos que las dos teorías que estaban como más arraigadas en la comunidad científica era la teoría contagionista, ¿cierto? Que se adquiría a través de contacto con un enfermo con una de sus pertenencias y se recomendaba simplemente cuarentena. Y por otro lado estaba la teoría miasmática, que pues tenía que ver con que el viento era quien llevaba estos miasmas o esos vapores tóxicos y transportaban de alguna manera el cólera. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Dice, no, yo planteo otra hipótesis y es que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida invisible al ojo humano y se hacía a través de beber agua contaminada. Fue rechazada y criticada dos veces. Él logró incluso que cerraran la bomba de agua en la que estaba contaminada, pero pues la volvieron a abrir. Entonces quiero mostrarles un poco aquí en vivo y en directo cómo sería, cómo hubiera podido Jon Snow eh, confirmar su teoría o al menos tener una herramienta más para mostrar que lo que él estaba diciendo no estaba tan descabellado. Ese es el mapa original de Jon Snow. Ustedes ven aquí en esta diapositiva. Él lo que hizo fue mapear completamente la ciudad, hacer una cartografía de la ciudad e ir casa por casa preguntando cuántas personas estaban contagiadas, cuántas habían fallecido por la enfermedad. Y esa es una tarea que sí no podemos reemplazarla por los sistemas de información geográfica. Hay mucha información secundaria, hay mucha información que ya a través de inteligencia artificial se puede detectar fácilmente a través de imágenes satelitales, por ejemplo, y cosas así. Pero en el caso de la salud pública, muchas veces tendremos que ir a campo a recolectar la información, ir de puerta en puerta y tocar y hacer las preguntas correspondientes. Eso es lo que yo no tuvo que hacer. Entonces, lo que hicieron en su momento, lo que hizo él fue mapear dónde estaban las bombas de agua, como ustedes los ven aquí, que son las X, y los punticos son lugares donde había habido muertes. Aparte, levantó mucha más información, pero esa fue como la información que él, digamos, levantó en su momento. Entonces aquí yo les traigo a través del sistema de información geográfico de ArcGIS Pro cómo se dio eso en su momento. ¿Qué información necesitábamos? Y que la misma que tenía Jon Snow, ¿cuáles son las muertes? Entonces estas muertes es una capa de muertes que tiene información sobre dónde ocurrió el incidente, el nombre de la calle, el número de casos de personas fallecidas en esa vivienda. Y pues el código postal y la ciudad donde fue. Esto es la información que se tendría que tener. Por otro lado, tenemos la de las bombas de agua. Aquí simplemente tenemos es dónde se encuentra localizada la bomba de agua y cuál es su código postal. Entonces voy a acercarme un poco aquí para que ustedes vean un segundo para que se pueda ver un poco mejor.
Aquí tendríamos en rojito son los casos de muerte y en esta gotica de agua podrían representar las bombas de agua. ¿Qué es lo más sencillo en este momento que pues para él le costó bastante? Realmente solamente a través de la simbología en este momento podemos decirle a ArcGIS que nos muestre las zonas de calor o los típicos mapas de calor que uno conoce, ¿sí? Entonces yo simplemente en la capa de muertes me voy a la simbología, le digo que va a ser colores, va a ser mapa de calor, que está en la parte final, mapa de calor. Y aquí puedo cambiar algunas variables para que esto sea mucho más preciso. Digamos, aquí ya tenemos un primer resultado y des en cuenta que ni siquiera hice un proceso, yo tuve que utilizar ninguna herramienta para poder llegar a este resultado, sino que la misma herramienta solita, solamente con la parte simbólica, ya es capaz de generar un mapa de calor. Vamos a pasarlo a dinámico. Dinámico quiere decir que si yo me muevo en el mapa, él va a analizar solamente la parte que está en el mapa, en ese momento visualizada, y el radio es cuántos vecinos, a qué distancia, ¿cierto? El radio va a tomar sus vecinos. Entonces, entre más grande sea, va a ser, digamos, como la estadística, va a tener alguna variación en cuanto a la estadística y en cuanto a la región que se va a ver allí. En este momento, él solamente está tomando las, digamos, las viviendas donde ocurrieron muertes. Yo puedo incluso refinarlo mucho más diciéndole que el campo que voy a tomar es el número de casos de muerte para que él lo tome como un valor de peso sobre el mapa de calor. Entonces miren que aquí ya cambió un poco más todavía y es muy fácil darse cuenta dónde están acumulándose los casos a través del número de muertos y dónde está la bomba de agua, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera esto es lo que él hubiera podido tener como herramienta en su momento para poder demostrar su teoría un poco más fielmente. Segundito. Listo. ¿Qué finalmente pasó? Pues él consiguió que se inhabilitara la bomba, pero pues hubo una presión bastante fuerte para que la volvieran a abrir. Entonces intentó hasta su muerte en el 58 convencer a la comunidad sobre su teoría. En Google Maps podemos todavía observar la imagen de la fuente de agua. No es la posición original, fue modificada, pero pues digamos que se convirtió en un sitio turístico atractivo para la gente que visita el distrito de Soho en Londres. Ahí está el enlace donde uno puede ir directamente a ver esta información. Si nosotros hiciéramos una búsqueda rápida en Google Académico o en este caso que utilicé la base de datos de la biblioteca, que es bastante completa, porque pues, es un metabuscador, buscamos términos epidemiología espacial, quizás salud pública. Yo solamente tomé, por ejemplo, desde el 2025, o sea, es decir, este periodo que llevamos nomás y encontramos 2.510 artículos o algún tipo de documento relacionado con estas dos palabras de búsqueda, estas dos frases de búsqueda en Google Académico, y en la Javeriana encontramos 6.128 en los últimos 5 años. Entonces, vemos que esto ha venido en crecimiento pues, bastante bueno, todo este tema. La definición de la epidemiología espacial es el estudio de la variación geográfica en la ocurrencia de enfermedades y factores de riesgo y básicamente se utiliza para describir, cuantificar y explicar cómo estas variaciones geográficas de las enfermedades pues, tienen una repercusión en el espacio. Y los sistemas de información geográfica se basan en 5 componentes principalmente. Personas especializadas, y ya ahorita me devuelvo allí, datos descriptivos y espaciales, métodos analíticos, hardware y software. Esto de personas especializadas, yo lo dejo así para que no se me olvide comentarlo, que anteriormente posiblemente sí era así. Se necesitaba personas que tuvieran bastantes conocimientos para poder analizar esos datos espaciales, por la forma en que se almacenaban, por la forma en que, digamos, se hacían los análisis. Pero ya no, ya tenemos muchas ayudas, ya tenemos herramientas que vienen diseñadas para que las personas con poco conocimiento puedan hacer sus análisis y los puedan entender, estudiando un poco la herramienta, mirando y revisando los resultados que le arroja. Entonces ya esto de personas especializadas pues ya se vuelve un mito. Ahora realmente son personas interesadas, que les interese realmente este tema de los sistemas de información geográfica
Y básicamente lo que buscan al final es poder analizar esta información, manipularla, procesarla, almacenarla en algún sitio, generarla para poderla visualizar. Aquí tenemos esta imagen que ustedes ven aquí a la derecha, es básicamente cómo funcionan los sistemas de información geográfica y es cómo yo a partir de un mundo 3D trato de llevar esto a un mundo 2D que me lo represente, ¿no? Entonces, cada uno de estos, ustedes también ven en pantalla, se llaman capas en los sistemas de información geográfico o objetos espaciales y lo que se busca es que cada objeto espacial solamente corresponda a un único objeto, es decir, solamente que yo tenga, por ejemplo, un único objeto que sean ríos, un único objeto que sean postes de luz, un único objeto que sean casos de COVID, precisamente para que pueda funcionar de manera correcta los sistemas de información geográfica. Hay dos tipos de modelos, el modelo raster y el modelo vectorial. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero básicamente ustedes los tienen allí a mano izquierda. Un modelo raster maneja píxeles y un modelo vectorial pues maneja vectores. Ambos se utilizan para cosas relacionadas con análisis espacial, pero dependiendo de lo que yo esté buscando, uno u otro será mejor. El sistema raster es usado a partir de imágenes de satélite, tomadas fotográficamente a través de drones, todo ese tipo de cosas, y pues prácticamente lo que manejas a través de píxeles. Entonces, cada píxel representa algo en el mundo exterior. Entonces, si ustedes ven aquí un modelo raster, el río está representado por el número 1, los píxeles del número 1, y el bosque está representado por el número 2. En un modelo vectorial lo tendríamos representado a través de una línea y un polígono, ¿sí? Y pues básicamente el sistema raster es más preciso para algunas operaciones, porque claro, si yo sobrepongo un montón de capas, como ya lo vimos, o lo tenemos aquí también a la derecha, estas capas yo las puedo sobreponer y siempre van a tener un valor dentro del píxel. Entonces cualquier cálculo que yo haga sobre esto, pues él va a poder fácilmente saber qué píxel está sobre qué píxel. Mientras que los modelos vectoriales, a pesar de que pueden mostrar la información mucho más precisa a través de coordenadas, a la hora de hacer operaciones entre capas, pues es poco más difícil que el río concuerde exactamente con otra línea que tenga encima o algo parecido. Entonces, se utilizarán para cosas distintas. Aquí tenemos cómo es el mundo real y cómo lo llevo quizás a píxeles, como por ejemplo el tipo de suelo o la altura del terreno. Y de tipo vectorial, pues tendré puntos, líneas, áreas como comercios establecidos, calles, colonias y etc. Esto es porque las relaciones en topología me van a permitir que yo pueda realmente establecer una relación entre los objetos espaciales que tengo, ¿no? Quién está contenido con quién está tocando a quién se cruza con quién. Y eso es lo que me va a permitir en hacer esas operaciones. El software más utilizado, pues tenemos allí QGIS, GBSIG y Esri, ArcGIS. Son los más utilizados, pues porque no requieren mayor nivel de programación, pero la comunidad científica utiliza R, Python, Geoda, como otros software alternativos que también son muy poderosos, ya son más programables, lo que no quiere decir que estos tres que les estoy mostrando al comienzo no lo sean, también tienen su módulo de programación, por digamos que son tan perseguidos más que el R y Python porque requieren algún tipo de conocimiento ya en programación. ¿Cuáles son las principales cuestiones que se pueden resolver a través de un sistema de información geográfica? Vamos a mirarlas de menor a mayor complejidad. Por un lado está la localización, hay que preguntar las características de un lugar concreto, la condición, ahí yo puedo crear varias condiciones para que me devuelva información espacial, de tendencias para comparar las tendencias que se pueden estar dando, cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos, poder detectar patrones espaciales y finalmente generar modelos para saber qué pasaría así. Miremos un pequeño ejemplo. El de la localización. Yo simplemente puedo mirar, darle clic encima de algún punto dentro de mi mapa y me va a decir, ese es el hospital A, es de tipo público, en el nivel 1, 2 o 3, o qué servicios se prestan. Entonces solamente es como para la parte informativa. En las condiciones, ¿dónde están los hospitales? Entonces me puede mostrar allí los punticos verdes dónde están los hospitales, pero también yo puedo preguntarle cuáles de esos son de segundo nivel. Entonces me lo va dando. Y así yo podría seguir haciendo condiciones para visualizar la información, al mismo tiempo para hacer algún tipo de operación. Tenemos la consulta de qué ha cambiado. Entonces ahí tenemos un mapa del 85 y nos podemos preguntar qué cantidad de terreno ha cambiado de bosques naturales al
otro uso desde el 85. Entonces, al año de hoy podemos ver el cambio que ha tenido y cómo se ha ido perdiendo esta parte boscosa que obviamente tiene afectaciones al cambio climático y por consiguiente a la salud. Entonces, también es muy utilizado para ello. Para consulta de rutas, podemos preguntarnos cuál es el trayecto más rápido que necesita recorrer una ambulancia para llegar más rápido a un sitio, por ejemplo, ¿no? De desastre o la ayuda. Patrones, entonces ¿qué información está relacionada? Podemos preguntarnos cuál es el patrón que existe en muertes por accidentes de tránsito, dónde y a qué hora se presenta. Pues ahí podríamos tener, bueno, dónde está pasando, en qué vías principalmente, en qué cruces principalmente está pasando esta problemática en salud pública que también, pues ustedes saben que se lleva gran parte del presupuesto en salud, este tema de accidentes viales. Y la última consulta sería un modelaje que pasaría así, ¿no? Entonces, si queremos ubicar un nuevo hospital, ¿dónde debería localizarse? Y podemos empezar a ingresar una serie de parámetros, ¿no? Donde haya más población quizás, donde la población sea más vulnerable, donde sea una combinación entre las dos. Y bueno, ahí podríamos empezar a jugar un poco con mirar dónde sería más recomendable, por ejemplo, montar un hospital. Precisamente estamos terminando la tesis con una estudiante en este momento para dónde ubicar un hospital de segundo nivel en el departamento del Putumayo a través de evaluación multicriterio. Entonces ahí estamos mirando, ya nos salió un sitio específico donde deberíamos ubicar el hospital y pues estamos ya preparando el documento final para terminar. La información geográfica, ahora hay muchos sitios de donde descargarla. Tenemos Geoportal del DANE, que es donde principalmente uno puede descargar información espacial con variables ya inclusive determinadas, como por ejemplo las variables del censo. Ya vienen en esas capas geográficas. Y en las alcaldías locales, como en el caso de Bogotá está el IDECA y en Cali el IDESC, hay muy buena información con, digamos que para dar y convidar información allí en esos dos portales. Pero también si yo quiero tener información quizás de clima, por ejemplo, pues podría ir a WorldClim, que WorldClim tiene, son más o menos unas 20 variables, no recuerdo, yo creo que son 19 variables que tiene él para de cálculos de hace 20 años sobre el clima, especialmente sobre temperatura y precipitaciones. Entonces también uno podría utilizar esa información para cruzar con información en salud pública. Y bueno, el Instituto Humboldt, todos estos que ustedes ven allí, le están dando ahorita mucha fuerza al gobierno a esta página de Colombia en Mapas. En teoría es como el sitio que está queriendo concentrar toda la información espacial, la puede tener allí. Como estamos, digamos, en una clase no bastante rápida, pues no vamos a entrar a mirar cuáles son los tipos de información que se puede descargar, ese tipo de cosas, pero ya cuando estén por aquí en la maestría seguramente lo podremos ver con más calma. Y vinimos ya, para entrar un poquito más en calor, este tema de la aplicación en sí en la salud pública, aunque ya vimos algunos ejemplos de estas 6 grandes consultas que se pueden hacer. Pero la relación que tiene con la salud pública básicamente está en estos 5 ítems, ¿no? Por un lado, simplemente la parte de visualización, que es donde mucha gente utiliza los sistemas de información gráfico para mostrar un mapa de tasas, para mostrar casos, ¿sí? O tendencias, digamos que uno lo muestra a través de la visualización de datos. Se utiliza para hacer análisis espaciales de enfermedades, ¿no? Poder mirar, pues, cómo qué relación tienen con algunos objetos espaciales del ambiente o con el clima, etcétera. Para planificación y gestión de recursos en salud, aquí más en territorios como el nuestro, que digamos tenemos tantas variedades, tanto climáticas como barreras espaciales, pues ese tema es muy importante. La vigilancia epidemiológica, que en este momento pues estamos un poco observando como tal tema, por ejemplo, de la fiebre amarilla, del dengue, etcétera. Y la evaluación de intervenciones en salud, mirar cómo la intervención que hicimos, quizás en un territorio, en otro no fue tan buena, o en ambas fue buena. Ejemplos puntuales: mapeo de distribución de enfermedades infecciosas, análisis de factores de riesgo ambiental, identificación de áreas con acceso limitado a servicios de salud, planificación de campañas de vacunación, respuesta a emergencias sanitarias, análisis de la distribución de enfermedades crónicas, vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores, evaluación del impacto de programas de salud, análisis de la relación entre salud y el entorno urbano y la creación de sistemas de alerta temprana.
Esos son algunos, seguramente se quedan muchos por fuera, pero digamos que la invitación sería, si alguien quiere trabajar en un proyecto de grado o un proyecto de consultoría de investigación, pues aquí vemos que hay una amplia gama de áreas donde podríamos trabajar. Que hemos trabajado desde el Instituto de Salud Pública. Aquí solamente traje algunos ejemplos puntuales. Lo primero que ustedes ven allí es el análisis de áreas de servicio para observar cobertura. Este fue un proyecto de ciudades amigables con el adulto mayor, donde se hizo una serie de búsqueda de información geográfica para ver qué tan amigable era o no la ciudad con el adulto mayor. Ahí estamos viendo solamente en temas de cobertura de IPS. En la parte de abajo tenemos análisis de imágenes de satélite a través de índices para detectar zonas afectadas. Entonces también está cogiendo mucha fuerza todo el tema de análisis de imágenes satelitales, imágenes con drones, ¿sí? Que ya las herramientas del sistema de información gráfica nos permiten identificar ciertas cosas, mirar los cambios, ¿no? Allí, por ejemplo, ustedes lo que están viendo ahí en pantalla se trabajó para mirar construcciones que hubieran sido hechas por el hombre y cuáles son de forma natural. Esto para un proyecto que es el que ustedes ven a mano derecha al final, que se llama análisis de ubicación de un nuevo equipamiento en salud. Este fue en Brasil, donde se buscaba, digamos, que las personas pudieran tener un punto de vacunación cerca, específicamente caminando a menos de 15 minutos para reducir el tema de la falta de vacunación de las personas, de enfermedades que son totalmente previsibles y toda la gente se muere de ellas. Estamos viendo análisis bivariado para observar correlación de variables, es mirar si los accidentes de tráfico están relacionados con el PIB, por ejemplo, ¿sí? O con la densidad poblacional o con alguna otra variable. Entonces, tenemos esta forma de visualizar la información para mirar dónde ambas variables son altas, ambas variables son bajas o cuáles no están correlacionadas. Podemos ver información en 3D, que esto es muy importante. Vamos a ver si en el ejemplo alcanzamos a ver la parte de 3D para poder mirar en los años cómo ha sido el comportamiento de la información, entender mejor las tendencias. Y este que ustedes ven aquí al lado es precisamente sobre el que les comentaba la estudiante, que trabajamos con accidentalidad vial, muertes y lesiones. Hacemos un análisis espacial para mirar qué tanto algunas variables están o no relacionadas con la mortalidad en el territorio. Entonces vamos a ver un ejercicio práctico que digamos que consta de estas herramientas que ustedes ven allí. Vamos a ver un poco el control del lisante, pues a través de contestar preguntas que uno se podría hacer dentro de una investigación. Traje este caso del dengue, por lo que es un dato que es una temática que está ahorita tocando en las personas, si va a llegar o no a Bogotá, qué pasa con esto y con otras regiones en donde antes no existía y está llegando. Entonces, vamos a analizar un poquito esta información a través entonces del control del instante de tiempo, un cubo espacio-tiempo, que ya veremos qué significa eso, un clustering de series temporales, puntos calientes emergentes. Vamos a trabajar con un poco de AI Random Forest para mirar si podemos prevenir, hacer una previsión, ¿no? de dónde podrían estar, cómo será el comportamiento más adelante en otros años. Y podemos mirar si hay una correlación cruzada de series temporales para mirar el tema de las variables, si hay alguna variable que esté influenciando los casos de dengue. Entonces, solamente como por información general, pues el dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, pero pues específicamente o en especial a niños y adultos mayores, y pues se transmite a través de la picadura de mosquitos, generalmente de la familia Aedes, y pues el que más ha sonado en América es Aedes aegypti. Que es importante tener información sobre a qué altura, por ejemplo, a qué temperatura se mueve este vector, porque eso nos permitiría seguramente más adelante hacer, por ejemplo, modelado de nicho de este específico mosquito o los mosquitos que lo transmitan en Colombia y poder hacer un seguimiento a través de estas tendencias de las alzas de la temperatura y bajas en otros sitios para mirar a dónde podrá llegar el vector y en qué momento llegaría. Entonces, por eso es importante conocer siempre el entorno. Entonces, pensando un poco en este problema coyuntural, vamos a hacer una serie de preguntas que vamos a tratar de contestar a través de los sistemas de información geográfica. La primera que uno podrá preguntarse es cómo ha sido el comportamiento a través de los años por municipio.
¿sí? Entonces, vamos a ir a hacer ya este tipo de estas preguntas, creo que son 7. Voy a cerrar esta de Jon Snow. Y para poder contestar esta pregunta, podríamos hacer un análisis de líneas de tiempo, simplemente como mirar cómo ha sido el comportamiento en el tiempo a través del mapa. Eso tendría que ser apoyado a través de seguramente una leyenda, seguramente una tabla que nos pueda dar más información, pero pues por ahora, eh, digamos que vamos a hacerlo solo para mirar cómo podríamos trabajar con esos controles de línea de tiempo. Entonces, ¿qué necesitaríamos aquí? Pues básicamente esta capa de municipios que fue descargada del DANE y los casos de dengue por años fueron descargados de la base de datos de CISPRO, perdón, de Civigila, así de CISPRO de Civigila, desde el año 2007 hasta el año 2023. Entonces, esta base de datos es una base de datos que simplemente nos trae información del año, el código del municipio, la población total por el municipio, los casos que se han presentado, el número de personas, que aquí pues ustedes saben que la diferencia es que el dengue sí puede repetir, entonces es muy probable que tengamos más casos que personas, y tenemos las tasas para casos y para personas. Vamos a trabajar todo el tiempo para esos ejercicios con la tasa de los casos. Y en la parte del municipio únicamente tenemos el nombre del municipio y el código. Este es lo más importante, es el código del municipio, porque es por donde vamos a hacer las uniones con información que podamos descargar de otras fuentes, como por ejemplo en este caso, que descargamos la información de CISPRO directamente de Civigila o del RIPS o de Mortalidad, donde descargamos la información. Este es el código que nos va a ayudar a poder unir la información espacial con la información no espacial, en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, es tratar de hacer una unión entre los municipios y es porque, bueno, que es importante aclarar que, como ustedes ven aquí, cada uno de estas filas representa un único municipio, mientras que en la tabla que yo tengo de municipios con dengue, pues tenemos por año, el municipio por año, municipio por año, municipio por año. Y esa es una limitante, de alguna manera, se puede llamar así, que tienen los sistemas de información gráfico, y es que, claro, yo tengo aquí simplemente un momento del tiempo. El mapa solamente me puede mostrar un momento del tiempo. ¿Sí? Entonces, yo no podré estar mostrando todas esas variables que tengo en el municipio, esas filas que tengo en el dengue 2023 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer precisamente un control deslizante. Entonces, lo primero sería hacer una unión entre estas dos capas. La capa de municipios a través de su código de 5 dígitos, con la tabla de municipio a través del código del municipio, que también ya lo vimos. Y vamos a decirle que es una relación de uno hacia muchos, porque ya sabemos que en la tabla de municipios tenemos única vez cada municipio, mientras que en la tabla de datos tenemos varios. Vamos a hacer esta unión. Y lo primero que vamos a hacer entonces es cambiar la simbología para poder mostrar a través de esto. Entonces vamos a decirle a la simbología que vamos a trabajar con colores graduados, ¿sí? Que es como generalmente se trabaja esta información que viene por tasas, y vamos a escoger la tasa. Aquí hay muchas formas de visualizar la información, no vamos a entrar mucho en detalle, pero yo puedo trabajarlo a través de rupturas naturales, es decir, el mismo sistema puede mirar cuáles son esas rupturas que se están dando naturalmente en los datos y generar un número de clases, pero también podemos hacerlo por cuantiles, por intervalos iguales, por intervalos que definamos nosotros, etc. ¿Sí? O por desviación estándar. Y cuántas clases queremos. Por ahora no vamos a modificar esto. Pero aquí lo que él hace entonces es que como tenemos todos los años, pues hace una sumatoria, ¿no?, de estas tasas. Entonces, ¿qué nos hace falta? Vamos a ir a decirle que nos muestre a través del tiempo. Vamos a decirle que utilice nuestro campo de fecha que está en la tabla de municipio 2007-2023. Vamos a decirle que nos muestre la información por año. ¿Sí? Por cada año, porque así tengo la información. Ustedes se dieron cuenta, venía la fecha, pero venía año por año. No tengo datos por mes ni nada de este tipo de cosas. Le voy a decir aceptar. Entonces, en este momento ya él me genera aquí en la parte de arriba, ustedes ven un área deslizante, ¿sí? Donde yo puedo empezar a visualizar la información año por año, ¿no? 2008, 2009, 2010, y quizás empezar a hacerme una idea, ¿no?, de cómo ha sido
visualmente al menos, porque en este momento, pues a pesar de que tenemos las tasas, podemos verlo a través de una tabla, pero visualmente como sea. Entonces yo puedo ir mirando aquí, uy, el año 2018, bastante azulito, oscuro, ¿cierto? Y podemos ver que al final aquí también el año 2021 y 2022, no, 2023 también, ¿no? Entonces uno pensaría que sí, quizás este tema de que estamos poco preocupados porque están aumentando el número de casos, o al menos la tasa está aumentando, pues sea cierto, ¿sí? Entonces esto solamente lo estamos viendo a través de un mapa de Lisa. Pero aquí ya podemos empezar a hacernos una idea de que sí es cierto que en algunas partes, en algunas regiones estamos aumentando los casos. Eso se puede hacer por cualquier unidad. Yo lo hice a través de municipio para que se viera un poco mejor, a través de departamento, por el tamaño del departamento, a veces algunas operaciones espaciales no dan como mayores patrones o tendencias, entonces por esa razón utilicé el municipio como área de visualización. Ahora, ¿qué otra pregunta podríamos hacernos? ¿Cuál es la tendencia a nivel municipal? ¿Existe alguna tendencia a nivel municipal en los casos, en las tasas de casos de dengue? Y para esto, ArcGIS nos presenta algo llamado el cubo espacio-tiempo. Entonces voy a explicarlo muy brevemente. Estamos acostumbrados a ver la información siempre en un plano X y Y, ¿cierto? Donde sucedió específicamente. Y lo que hace este cubo espacio-tiempo es darle otra dimensión mayor que la dimensión de tiempo, ¿sí? Esta dimensión de tiempo. Y lo que hace es como generar esos espacios donde estamos hablando de la coordenada X y Y, ¿cierto? En el espacio y qué valor tiene en ese momento. Que eso es lo que se conoce en estos sistemas como el BIM. Entonces es un momento, porque creo que no están viendo. Es este cuadrito específicamente aquí, que donde estamos basados en una localización, en un espacio de tiempo específicamente, está sucediendo algo allí y ahí hay una serie de bits. Este cubo, ¿qué me permite? Pues tener una localización, como la vimos, ¿cierto? En una coordenada X y Y, pero al mismo tiempo también me permite tener un espacio en el tiempo. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer algún tipo de conteo, sea promedio, sumas, en cualquier conteo que a mí se me ocurra. Y eso lo que va a pasar es poderme dar unas tendencias en el tiempo, ¿cierto? Entonces acá seguramente en el año 2007 no había mucho, pero en el año 2024 ya hay mucho. Entonces puedo empezar a mirar esas tendencias en el tiempo. Esa es la forma en que lo hace ArcGIS. Entonces, vamos a hacer esta creación del espacio cubo-tiempo también. No lo vamos a hacer aquí directamente, vamos a usar la herramienta de procesamiento. Es crear un cubo. Entonces, él tiene varias opciones de crear un cubo a través de agregación de puntos. Entonces, por ejemplo, este fue el que utilicé con mi estudiante cuando mirábamos la accidentalidad vial, porque ahí teníamos exactamente la coordenada. Entonces, lo hacíamos agregando los puntos de donde estaba la coordenada. Aquí en este caso, ustedes ven que tenemos son polígonos, ¿cierto? Áreas grandes. Entonces, está esta otra que es crear el cubo a partir de ubicaciones definidas. ¿Qué me pide la creación del cubo? Me pide cuál es la entidad a la que yo lo voy a crear el cubo, en este caso serían los municipios. El cubo espacio-temporal de salida, entonces yo ya lo creé porque eso se demora un poquito, pero está aquí, es este que se llama cubo MPI o tasas dengue. Voy a seleccionarlo. Bueno, aquí debemos crear el cubo aquí, el nombre que quisiéramos dar. La ubicación, entonces en este caso el ID es la llave, que son los 5 dígitos del municipio. La tabla que está relacionada es la que acabamos de visualizar ahí, ¿cierto? Con el deslizante. ¿Y cómo vamos a unir estas dos tablas? Pues cada una a través de su código de municipio, están unidas. ¿Cuál es el campo de tiempo? Es la fecha. ¿Sí? Quiero que ustedes la recuerden que aquí en este es importante que siempre haya un campo de fecha. Es la única forma de crear un cubo espacio-tiempo. Y también una limitante que tiene es que necesita mínimo 10 periodos de tiempo. Cuando digo 10 periodos, me refiero a que, por ejemplo, pueden ser los 12 meses del año y tenemos más de 10. Y en este caso, como estamos hablando anualmente, deberíamos tener al menos información de al menos 10 años. Es lo que hace esta herramienta. El intervalo de tiempo lo podemos definir. Yo voy a decirle que sea un año, que es el que yo tengo en este momento. ¿Sí? Un año. La hora de finalización es cuando yo tengo realmente información adicional de ingreso o salida. Aquí solo tengo una sola fecha, así que yo seleccione una fecha de finalización o inicio da lo mismo, porque es la misma fecha.
Y aquí, si yo quisiera adicionar valores más, por ejemplo, si yo quisiera aquí, tuviera otras variables a las cuales quiero después hacer alguna relación con ellas, el PIB per cápita, no sé, el índice de vulnerabilidad, cualquier otra variable que yo quisiera. Pero aquí solamente necesitaré esos datos para que él generara este cubo espacio-tiempo. Él lo único que hace es crear ese cubo, no muestra visualmente nada. Pero después de que yo tengo ya creado el espacio, creado el cubo, que como digo, aquí se demora un poquito en crear, pues no es mucho, unos 5 o 10 minutos, pero creo que no tenemos mucho tiempo para eso. Lo que podemos es visualizarlo, visualizar este cubo en 2D y en 3D. Entonces vamos a visualizarlo en 2 dimensiones. Él me dice dónde está su cubo que usted creó. Aquí está mi cubito. Y él genera esta variable, que es la variable de tasa por caso. Simplemente la puso y la metió en esos bins que veíamos ahorita. Entonces cada uno de ellos tiene ahí su espacio. Y lo que quiero ver son las tendencias. Esta check de habilitar series temporales emergentes me va a permitir ver gráficos específicamente. Vamos a ver, vamos a dejarlo para que ustedes vean y le voy a bajar el nombre que por defecto él me da. Y leo que ya me visualiza este cubo y las tendencias que hay en él. Aquí entonces empezamos a ver ya un poco mejor qué está pasando en el país con el tema de los casos de dengue. Entonces podemos ver que esta región pacífica, región atlántica, se ve bastante moradita. Y si ustedes ven aquí, me está diciendo que hay una tendencia al alza con el 99% de confidencialidad en el caso de los más morados. Y de ahí para abajo, pues hasta el 90% de confidencialidad, de confianza. Entonces, y tenemos muy pocos verdes, que los verdes es por otro lado, ¿cierto? Tendencias a la baja. Entonces uno podría pensar ya, ahora sí, mucho más que con el análisis anterior que hicimos de la línea de tiempo, que efectivamente sí están aumentando los casos en muchas partes, en muchos municipios del país. Y cuando les decía que habilitábamos estos gráficos, es porque dándole cliccito me va a mostrar a mí cómo ha venido. Por ejemplo, en este caso vemos cómo efectivamente va a la baja. Aquí otro municipio también va a la baja. Y como aquellos municipios que están en color alto, pues es porque vienen de datos bajos y finalmente empieza a subir, ¿no? Por aquí tenemos en el Amazonas. Sí, aquí también vemos cómo va la alza. Entonces aquí ya tendríamos otra pista más, ¿sí? Para poder mirar dónde podamos poner el foco en este momento. Recuerden que eso solamente es hasta 2023, pero aquí tenemos esos datos. Y donde pues están disminuyendo los casos según la tendencia. Esta información ustedes pueden corroborarla de muchas maneras a través de la información que él guarda, ¿sí? Dentro de sus bases de datos. Aquí vemos, en sistemas de información gráfica se manejan mucho estos dos datos, un Z-score y un p-value. Pues ya sabemos que esta es la probabilidad, ¿cierto? Y en el caso de los sistemas de información gráfica, este Z-score ayuda a mirar qué tanto estas agrupaciones espacialmente corresponden o no al azar, qué tanto están valores altos, me dice que hay correlaciones altas o patrones que tienen valores altos y valores bajos, pero altos también, o sea, menos 30, menos lo que sea, pues también son valores que me representan como en este caso. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Miren, un Z-score de menos 2.59 y un valor de P de 0,009. Pues y por el contrario, cuando nos vamos hacia estos, pues el valor es positivo, pero también es significativo. Diferente a estos, que vemos que seguramente no es muy alto el valor del Z-score y tampoco es un dato significativo, por eso están en blanco. Pues todo eso está sustentado con un montón de estadísticas que ustedes pueden analizar más adelante, no solamente ver el mapa, sino, como comentaba, seguramente hay que adicionarle a esto algún otro tipo de información. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer entonces es cómo se comportan los datos entre los municipios. ¿Existe algún clúster que se pueda generar? Y ahí empezamos a hablar de minería de patrones espacio-tiempo. Para este caso particular vamos a utilizar una herramienta que se llama clustering de serie temporal. Entonces, este clustering de serie temporal, nosotros ya creamos nuestro cubo. Entonces, ya una vez que se crea el cubo una vez, uno ya puede basarse en las siguientes operaciones espacio-tiempo a través de este cubo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es buscar esta herramienta de clustering de serie temporal. Clustering de serie temporal. Y para esto quiero que, digamos, podamos ver aquí que tiene 3 formas de agruparse. Aquí solamente vamos a mostrar las dos principales. Una es por los valores,
¿cierto? Entonces él va y mira cuáles son los valores que están agrupados. Digamos, aquí podemos ver los casos de dengue. Entonces va a decir, hay unos que son bajos, pero que tienden a la baja, ¿cierto? Hay unos medios, hay unos altos, pero lo hace por valor. Mientras que también nos permite hacerlo a través del perfil. Y el perfil es a través de la correlación de los valores. Entonces ustedes ven aquí, un momento lo agrando para que lo puedan ver mejor. Podemos ver que los rojos que él agrupa, si ustedes ven, tienen un comportamiento igual. Es decir, en los años, a pesar de que su dato crudo es distinto, ha subido y ha bajado en los mismos años. O se ha mantenido, como ustedes lo ven aquí. Son dos formas de ver la información agrupada, ¿no? ¿Cómo la quiero yo? Pues dependerá para análisis, o puedo hacerla ambas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacerlo por valor. Entonces, yo solamente escojo el cubo que ya creé. Análisis de variables, pues la variable que él crea en el cubo. Le dejo el nombre por defecto. Vamos a ponerle aquí el valor final aquí, que esto lo vamos a hacer por valor. Entonces, aquí le selecciono por valor y está el perfil, y este que es un poquito más sofisticado, pero por eso digo que vamos a hablar únicamente de estos dos, así que es por valor. ¿Y cuántos clústeres quiero que él genere? Yo lo puedo dejar a él, a que él solito haga un análisis de la información y él mismo me diga cuántos clústeres por valor él fue capaz de encontrar, o yo se los puedo dar. Para este ejercicio voy a decirle que 3 clústeres, y voy a decirle también que habilite para que me muestre esas tendencias, y aquí le voy a guardar la tabla como tabla de valores. Esto es para que él me pueda generar unos gráficos que me permiten ver el promedio. Entonces, este va a ser por valor, y en teoría tendría que darme 3 clústeres, ¿sí? Entonces, ahí está corriendo la herramienta. Ahí ya me generó 3 clústeres. Está mostrando este lado y aquí me los puso. Si yo me voy a cada uno de ellos, él me va a mostrar más o menos cuánto fue su media, ¿sí? Y por qué lo incluyó dentro de ese clúster. Entonces, si yo aquí me voy a ver los gráficos que él me está generando, pues puedo ver, sacarlo de aquí para que lo puedan ver mejor. Aquí puedo ver los 3 clústeres que generó. Uno podrá pensar que por valor más o menos es un valor bajo, un valor medio y un valor alto de valores, a pesar de que coincidan en algunos años, pero aquí como que son algunos que se están disparando. Entonces, aquí ya veo algunas asociaciones, quizás por regiones, se puede ver, ¿no? Región amazónica, orinoquía, sí, andina, y etcétera. Se pueden ver como que hay algunas agrupaciones allí que se pueden dar a partir del valor. También podría correr esta herramienta, pero como dijimos, a partir del perfil, o sea, de la correlación. Es un poco distinto. Entonces vamos a decirle que lo haga a través de la correlación, y voy a dejarle que esta vez él mismo mire cuántos son. Y aquí vamos a decirle que lo guarde en perfil. Y ejecutamos. Recuerden que aquí lo que va a hacer es tratar de mirar en los años cómo ha sido el comportamiento similar, se ha subido, se ha bajado independientemente del valor. Seguramente el valor pues subirá o bajará, pero será proporcional al municipio que estemos visualizando, ¿sí? Entonces también esto es muy interesante porque uno puede mirar y decir, bueno, pero estos dos son totalmente lejanos, por ejemplo, pero su comportamiento ha sido muy similar. Entonces podrán entrar a mirar variables quizás eh, de clima, ¿cierto? Para mirar si algo está influenciando allí, si son de regiones que tienen algunos comportamientos iguales tanto en precipitaciones como en temperatura, o yo qué sé. Aquí entonces voy a deshabilitar este momento para dejar únicamente el que estamos viendo ahorita. Y aquí miremos en perfil cómo ha sido entonces el comportamiento. Ahí está. Entonces ahí él nos generó otros 3. Miren que el primer grupo que genera son aquellos que han sido 0 durante todos los años, ¿sí? Y aquellos que han tenido subidas y bajadas en años específicos. Y eso lo vemos mejor si le vamos dando cliccito, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces aquí podemos ver que aquí presenta un pico, aquí presenta un pico, aquí quizás una bajada, aquí otro pico. Entonces este pertenece muy a ese grupo, digamos que lo catalogo como verde. Aquí estos también tienen un comportamiento un poco distinto. Entonces estos son dos tipos de clúster que nos puede generar para hacernos una idea también. Bueno, pues, a nivel municipal, cómo podemos agrupar esta información quizás para empezar a tomar decisiones con base en otras variables, como decía, como precipitación, la temperatura, la ubicación, yo qué sé, ¿no? Ahí tenemos como esto.
Una siguiente pregunta que nos podríamos hacer es si existen puntos calientes o fríos en la serie de tiempo. Si existen puntos que han venido, que no eran antes, pero que ahora son, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la herramienta de puntos calientes emergentes. Entonces vamos a utilizar esta herramienta de puntos calientes emergentes. Punto. Aquí la tenemos. Vamos a seleccionar nuestro cubo, nuestra variable de análisis, que sigue siendo las tasas, el nombre por defecto. Y aquí esta parte no la voy a configurar, pero básicamente, ¿qué es? Es que si yo quiero que el mismo seleccione una distancia, ¿cierto? A través de metros, kilómetros, lo que sea, o lo haga a través de este análisis de la relación que tiene él con sus vecinos más próximos, entonces le puedo dar un número de vecinos, 8 vecinos, 10 vecinos, no sé qué, eso, pues hay también operaciones que me permiten mirar cuál es el, hay una herramienta inclusive que me permite mirar cuál sería el número óptimo de vecinos dentro de este análisis. Si solamente quiero que lo haga a través de vecinos que comparten completamente un borde, o si también quiero que compartan una sola esquina, podría hacerlo. Entonces vamos a dejarlo de distancia fija, no vamos a colocarle más. Y lo otro es, si yo quiero que eso lo haga a nivel del cubo completo, lo haga a través de la relación de la entidad, que en este caso es el municipio, con sus vecinos, o en el tiempo. Si quiero que él lo que haga es basarse en el mismo municipio, pero a partir de 2007 a 2003. Entonces dependerá lo que quiera hacer en mi estudio, cuál corresponde, pues eso ya lo hará uno durante su investigación. Por ahora vamos a dejar que lo haga a partir del cubo completo. Y vamos a mirar que estos puntos emergentes nos dan bastante información muy valiosa para poder ya empezar a poner el foco en ciertas partes, ¿sí? En ciertos lugares. Entonces, esto nos da toda esta información que ustedes ven aquí. Esperen un segundito que termine de cargar. Tenemos aquí para que no quede tan pesado. Y subamos el departamento para que podamos ver el departamento. Listo. Esto es un poquito pesado, por eso demora un poquito en cargar la imagen. Pero podemos ir viendo acá mientras termina de cargar la imagen qué información nos arroja. Cuando hay un punto, un nuevo punto caliente. Esto, por ejemplo, es cuando hay una ubicación que desde el punto de vista significativa nunca había sido significativa, pero ahora sí lo es, por ejemplo, ¿no? Cuando un punto caliente ha sido consecutivo, es decir, que significativamente siempre ha sido un punto caliente, y ahí sucesivamente. Entonces, todo esto tiene un soporte estadístico, ¿sí? Que, pues, que la herramienta lo brinda. Igual hay una tabla detrás de esto, ya se los he mostrado, que muestra esos valores, ¿sí? Qué tanta significancia tiene, si es un punto caliente o no, nuestras Z-score, nuestros p-values, siempre está por debajo allí esta información. Y aquí, por ejemplo, donde podemos poner el foco en estos municipios que estamos viendo que son nuevos puntos calientes, ¿cierto? Tenemos puntos calientes esporádicos, como los que vemos por aquí. En alguna parte voy a ampliar un poquito el mapa para que podamos ver un poco mejor. Tenemos puntos que van a la baja, que son fríos, que han sido, pero que ya están pronto bajando un poco. Pero podríamos fijarnos en estos que son nuevos puntos calientes, ¿no? Mirar qué está pasando aquí. Recuerden que esto lo está haciendo a través de un análisis de los años 2003 hasta el año 2023, ¿no? Esto sería con respecto a análisis de puntos calientes. Ahora, esto, ¿qué me permitiría a mí quizás entender un poco mejor cómo ha sido esto en el tiempo? Un segundito. Cómo ha sido eso en el tiempo es quizás generando una visualización del cubo en tercera dimensión de los casos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es eso. Vamos a visualizar este cubo ahora. Ops. Creo que ya el compu está en su máximo. Visualizar el cubo en tercera dimensión. Entonces vamos a decirle nuestro cubo. Queremos que nos muestre la tasa y que nos muestre, puede ser ese resultado que acabamos de ver, pero pues no va a ser tan bueno como si ver los valores año a año, ¿sí? Entonces vamos a esperar que corra un minutico aquí el cubo en tercera dimensión.
y vamos a ver qué es información. Eso nos permitiría un poco ver por año, ¿ya?, cómo ha sido el comportamiento y entender mejor el ejercicio que él hace para los puntos calientes. ¿Sí? Aquí empieza ya a cargar el mapita. Voy a acercarme aquí para que ustedes puedan ver mejor cómo empieza a mostrar acá. Un segundo. ¿Cierto? Entonces aquí puedo empezar a ver en tercera dimensión cómo ha sido ese comportamiento. Entonces es muy probable que eh, yo podría, si no tuviéramos limitantes de tiempo, tomar esta que me está arrojando el aquí y ponerla por debajo, aquí para que se vea. Pero eso se demora bastante en renderizar la información la primera vez, entonces no alcanzamos a hacerlo. Pero eso me podrá dar explicaciones, ver dónde están estos puntos, por ejemplo, emergentes, y podría yo empezar a mirar cómo en los años, porque cada uno de esos que ustedes ven aquí es la representación de cada año. ¿Sí? Cada cubito de eso es la representación del año. ¿Qué valor ha tenido? Entonces aquí podemos ver que esporádicamente ha tenido algunas cositas allí, ¿no?, que van subiendo. Entonces, ¿cómo así? Y si le doy clic, pues me va a mostrar la información del año correspondiente. Esto me da mucha información también. Ya para ir terminando, podemos preguntarnos cómo podemos predecir los casos de dengue en el futuro. ¿Se pueden predecir? Esto, seguimos trabajando con minería de patrones espacio-tiempo. Y esto lo hacemos a través de inteligencia artificial, que ustedes ya la conocen, con Machine Learning, esto que se llama Random Forest. Y acá hay una herramienta que se llama predicción basada en bosque. Esta herramienta entonces me permite a mí, ya voy a mostrar los parámetros para que la podamos entender mejor, predicción basada en bosque, genero mi cubo, y entonces primero me pregunta cuántos son los periodos de tiempo que yo quiero para mi previsión. Entonces recordemos que yo estoy con la información hasta 2023. Entonces voy a decirle que pues al menos me muestre 2020, me diga cuál va a ser la proyección para 2024 y 2025. Entonces digo, quiero que me analice esos dos. Le dejo el nombre por defecto. Él me dice que si quiero generar un cubo espacio-tiempo de salida. Esto porque yo puedo, y voy a crear uno que se llame. Esto es porque me da la posibilidad quizás después de analizar en tercera dimensión, incluso esos últimos dos que él está generando, ¿no? Entonces si yo en esta escena que yo les mostré de tercera dimensión, tengo ya mi cubo de 2007 a 2023 y aparte después le sumo este nuevo cubo que él me crea con esta herramienta, él me va a mostrar encima esos dos cubitos con los datos que él prevé. La ventana de pasos en el tiempo. Entonces aquí lo que él me dice es que con cuántos voy a entrenar yo, con qué datos quiero yo que él se entrene. Generalmente uno lo deja en cero y cuando uno lo deja en cero, pues él lo hace con la cuarta parte de los datos, pero yo podría decirle con cuántos, como cualquier modelo de predicción, ¿no? Y aquí me dice cuántos periodos quiero yo que excluya para que él pueda hacer la prueba, ¿no? Entonces yo quiero excluir 1 o 2 periodos para que él haga la prueba con ese 1 o 2 periodos y ahí yo puedo ir ajustando mi modelo. Ahora voy a decirle que solamente pues lo haga a través de de un periodo de tiempo nomás para que él pueda hacer la prueba si está el modelo o no ajustado. Eh, Aquí también me pregunta que si yo quiero hacerlo por la ubicación individual, es decir, cada municipio va, con base en su tiempo, va a predecirse, ¿cierto? O quiero hacerlo a través del cubo completo, es decir, con todo y sus vecinos, por ejemplo. Esas dos opciones que están allí, primeras, esta tercera nos vamos a ver. Entonces, digamos sí, una ubicación original y que él solito también haga eliminación de tendencias para que pues, la información sea mucho más real. Y vale, listo. Digamos que por ahora vamos a dar esos valores allí, vamos a decirle que lo ejecute. Entonces aquí lo que esperaríamos es que él me diga eh, para el año 2024 y 2025 cómo sería esa predicción, con base en los datos anteriores. Entonces yo ya aquí estoy haciendo, digamos, modelado de datos allí para poder mirar. Aquí entonces él me está mostrando en el año 2025, este primero, 2025, cuál será la predicción, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hizo esa predicción
Y aquí me muestra, ¿no?, cuál era el dato, cómo lo ajustó él y cuál será la predicción de esos últimos 2 años, 2023. Él predeciría, o sea, 2023 lo utilizó para mirar si su modelo funcionaba o no funcionaba. Aquí ya predijo el año 2024 y el año 2025. Pues con base en esto uno podría pensar que, claro, esto, como les digo, hay que verlo con lupa, ir a mirar todos los resultados estadísticos que le arroja, pero así como vuelo de pájaro, uno puede pensar que hay que pararle muchas bolas a aquellos que están entre más rojitos para el año 2025, ¿no? Y pues ir a mirar cómo está haciendo esa predicción de los datos a través de esta información que él nos arroja allí, que nos muestra como toda la información correspondiente al resultado del algoritmo que él generó y que ya, pues, con el tiempo uno se irá volviendo más experto en analizar esos datos y verlos. Listo, esa expresión basada en Bosque. Ahora, ya el último análisis que podríamos hacer. ¿Hay alguna variable que podría estar relacionada con los casos de dengue? O sea, influenciándola, tanto para que haya o para que no haya casos de dengue. Para este caso voy a utilizar los departamentos, porque con los municipios es difícil encontrar variables. Aquí encontré la variable del PIB, por ejemplo, para traerla para este ejercicio, PIB per cápita. Claro, hay variables que pueden estar mucho más asociadas a este, índice de vulnerabilidad, no sé, ¿no?, índice de pobreza multidimensional. Pero esas variables son muy difíciles de encontrarlas para esta serie de tiempo 2007 a 2023. Seguramente hay menos años que ya se podrán encontrar, más o menos como el 2018 en adelante, que fue el censo, ya se pueden encontrar mejor estas variables. Pero para poder seguir con este periodo de tiempo, pues voy a utilizar el PIB y solamente como a ejercicio académico. ¿Qué necesito para esto? Pues los departamentos y lo mismo, generar un cubo espacio-tiempo para el departamento, ¿vale? Que ese ya también lo generé por el tema de que es un poquito demorado, pero se genera exactamente igual como les mostré la herramienta con el municipio. Y la tabla de departamentos. Entonces ya como generamos el cubo, vamos a ir directamente a esa herramienta. Esta herramienta se llama correlación cruzada de series temporales. Me pide el cubo de entrada, entonces en este caso, bueno, vamos a darle la tablita. Un segundito. La tabla del departamento para que vean que la única diferencia con la tabla del municipio ahora pues es que estamos trabajando con departamentos y que tenemos el PIB para cada un año y para cada departamento. Entonces, es por esa razón ya ese es el valor que estamos trabajando. Entonces el cubo de entrada va a ser el de departamento. La variable va a ser, en este caso, los casos, la tasa de casos, y la variable secundaria que va a hacer el análisis va a ser el PIB por habitante. Dejamos el nombre, habilitamos que nos muestre los grafiquitos y vamos a dejar esto también por defecto para no entrar como mucho detalle. Y vamos a mirar a ver si nos arroja algún tipo de relación entre el PIB y los casos de dengue a través de los años, ¿sí? Vamos a darle un poquito de tiempito. Ahí ya está generando los resultados, genera bastantes resultados. Lo chévere de esta herramienta es que uno podría incluso, que fue muy utilizada es muy utilizada cuando hay epidemias o pandemias o lo que sea, es porque permite que yo haga intervalos de tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que si yo sé que esa variable puede ser un coletazo, yo le puedo decir a él que utilice 1 o 2 periodos de tiempo para mirar si la variable realmente está correlacionada. No exactamente en el año, ¿sí?, sino después. Por ejemplo, en el caso COVID. El caso COVID se utilizaba más o menos con un periodo pero corrido de unos meses, 1 o 2 meses, ¿sí?, para mirar cuándo era, por ejemplo, la persona se contagiaba, cuándo entraba a hospitalización, y con diferentes variables, ¿no? ¿Cómo era ese coletazo? Muertes versus casos, por ejemplo, y ahí era ver cómo después de un periodo ya se veía exactamente la relación efectivamente entre ambas. Yo aquí no leí ninguno porque a mí me interesa saber en este momento exactamente la relación entre el PIB por año sin que haya una corrida. Es posible que eso arroje resultados distintos. Entonces aquí tenemos todo lo que sea oscuro,
hacia el azul, es donde el PIB tiene una relación negativa y donde sea más morado tiene una relación positiva. Entonces, por ejemplo, en el caso del Chocó, pues podemos ver que hay una relación positiva, ¿sí? Y aquí me muestra el gráfico. Aquí donde les digo que él no está haciendo este ejercicio de correrse periodos de tiempo. En este caso, como son años, sería correrse 1 año o 2 años. Las variables a mirar en qué momento donde más hay relación. Si el PIB per cápita del año 2024 afecta hasta los casos de COVID en el 2025, ese tipo de cosas en las que se pueden hacer muy interesantes con esta herramienta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Chocó, vemos cómo efectivamente hay como una correlación entre ambos, ¿sí? Y quizás aquí este es como el más oscurito, podemos ver cómo hay una relación como hacia la baja, ¿no? Como que son relacionados más de la parte negativa. Esto fue muy abuelo de pájaro, un análisis sobre dengue. Efectivamente, para la toma de decisiones, ya con todos estos análisis podríamos empezar a hacer cosas más a profundidad. Ya tendríamos como empezar a mostrar quizás en qué partes puedo yo empezar a poner el foco, ¿cierto? Como ustedes vieron, la mayoría de parámetros fueron colocados de manera que ya vienen predeterminada, pero ya cuando uno empieza a manejar la herramienta, empieza a hacer varios cambios en los parámetros para poder mirar cuáles son mejores a través de esas estadísticas que me bota cada una de esas herramientas, puedo ir mirando cuál es el mejor modelo, cuál no, cuál quizás esta, por ejemplo, solamente me permite analizar una variable a la vez. Habrá que mirar ya otros modelos un poco más fuertes o detallados para mirar si quiero mirar más de una variable a la vez. Pero ya con esto tendríamos una mirada muy general. Si tuviéramos datos de 2024 será ideal, pero desafortunadamente CISPRO ustedes saben que tiene más o menos un retraso de 1 año por bajo para algunos casos. Entonces aquí tenemos los datos hasta 2023. Quizás si tuviéramos datos de 2024 podríamos estar mucho más cerca de la realidad. Podríamos conseguirlos seguramente si uno hace un ejercicio juicioso de ir a buscarlos. Pero eso es lo que quería presentarles el día de hoy, esta relación. Esto pues se verá a través de la maestría en algunas clases y también se verá si los estudiantes están interesados en tomar su tesis de la maestría pues en estos temas espaciales, lo que hay es trabajo por hacer, pues también serían aquí bienvenidos. Y finalmente, aquí hay unos story maps que les dejaría en la presentación, pues acaso se las hacen llegar a ustedes para que vean cómo esto se puede presentar a través de información similar a un blog. Este fue el de la estudiante que les comenté, que hizo su tesis con seguridad vial. Entonces, cómo ella a través de estos story maps ya hace una relación. Así presentó ella su tesis realmente, inclusive presentando sus datos a partir de este tipo de visualización, donde uno puede volver sus mapas interactivos, ¿no? Entonces, yo puedo llegar aquí a hacer este mapa totalmente interactivo para poder mirar la información que me interesa sobre el mapa, que yo quiero brindar, y etcétera. Y digamos que trabajó, hizo su trabajo con esto. Bueno, ustedes pueden ver, al final se genera un modelo también geográficamente ponderado para mirar con variables como semáforos, como cámaras salvavidas, qué tanto influenciaban o no en que la gente tuviera accidentes o muriera y qué tanto se ajustaba el modelo por UPZ en la ciudad. Pues bueno, hay mucho trabajo por hacer, son bienvenidos los que quieran trabajar estos temas dentro de la maestría. No sé, Andrés, yo con eso ya terminaré mi presentación. O si hay alguna pregunta o duda, pues estoy aquí listo a contestar. Muchas gracias, profesor Marino. Sí, tenemos una pregunta, dos preguntas. César Andrés nos hace la consulta que si este programa es el principal que se maneja en la maestría. La mayoría de universidades tienen convenios, sí, y la Javeriana es una de ellas. Es más, Javeriana tiene un convenio que le permite trabajar no solo esta herramienta, sino el completo, el kit, digamos, de RI, donde también podemos trabajar con tableros de control, se puede trabajar con mucha otra información que ellos traen con otra herramienta que se llama Insight, con una herramienta que se llama 1-2-3 Survey, que permite levantar información y con la espacialidad. Entonces, sí, esta herramienta la trabajaremos acá. Ahora, también hay otra herramienta que es QGIS, que
como muchas veces los estudiantes no tienen, igual la licencia se puede comprar más adelante para trabajos individuales, pero si el estudiante no quiere, también hay herramientas como esta de Quantum GIS, que también se muestra durante la maestría para que puedan acceder a ella, que es gratuita, y también trabaja tanto en Mac como en Windows, entonces también. Pero sí, la idea es que se pueda trabajar con esta herramienta de Esri porque es bastante poderosa y trae ya bastantes ayudas para que se puedan hacer análisis muy completos. Listo, muchas gracias. Andrés Camilo nos pregunta sobre la grabación de la reunión. Sí, nosotros la cargamos en nuestra página del instituto, entonces tan pronto esté allí cargada, les estaremos informando o enviando el enlace. ¿Alguien más ¿Listo? tiene alguna inquietud o pregunta para el profesor Marín? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a esta masterclass. Los invitamos cordialmente a conocer nuestra maestría en salud pública a través del programa, a través de la página web o a través del correo electrónico de nuestro programa. Muchas gracias a todos. Andrés Camilo tiene la mano Sí, levantada. sí, buenas noches, muchas gracias, espero se encuentre muy bien. Pues no, pues primero agradecerles por la conferencia, por la reunión, es muy fructífera. Pues yo, pues obviamente, pues quedo con muchas inquietudes, pues porque pues hay bastante, o sea, es bien complejo, pues los temas, ¿cierto? Obviamente, digamos, en el caso mío, pues soy geógrafo y sin embargo, digamos que yo no he utilizado todos esos geoprocesamientos, ¿sí? Digamos que, pues, porque Ujú. obviamente hay veces que toda esa información, pues, no la tiene uno, ¿cierto? A menos de que uno esté en una entidad, pero digamos que en caso de que sí uno la tenga, pues, digamos que hay o sea, hay como mucha carne por donde sacar análisis, ¿cierto? Y pues Correcto. nada, pues digamos que me quedan esos un montón de, de inquietudes porque pues obviamente pues sí son cosas que pues pueden servir pero obviamente para la toma de decisiones de las instituciones y pues para el mejoramiento pues, de la salud pública, ¿no? Entonces pues no sé, pues quedo así como con, no sé, con muchos vacíos, pero obviamente como con muchas ganas de mirar pues que cómo se podría uno acercar pues más allá de pronto de la maestría en salud pública, porque pues obviamente pues me parece para mi perfil muy específica en ese tema, ¿no? Eh, Sin embargo, pues vengo trabajando un poco esos temas, entonces quedo ahí como, pero no sé, me gustaría como acercarme, saber un poco más por dónde puedo fortalecer estos temas o si de pronto es por ahí por la maestría, no sé, si, bueno, no sé, dije Yo creo, ahí, yo creo que es por el lado de la maestría. bueno, listo. Gracias, listo. Entonces ahí pues nada, Sí. pues les estaré escribiendo pues cualquier cosa. Vale, Andrés. Sí, pues estos temas, digamos, hoy fue precisamente, pues, eso es como las masterclass dejan así dudas, como que te dejan como más bien, yo no sé si utilizar el término coloquial como picado, para que uno diga, venga, todo eso se puede hacer a través del sistema de información geográfica, bueno, qué chévere, y qué chévere que las decisiones puedan ser basadas precisamente en estas relaciones territoriales, más en un país como Colombia que tiene pues tantas diferencias en ese campo. Entonces, la invitación es claro, la maestría cubre, digamos, esos temas y aparte, pues tiene esta fortaleza de poder también mostrarles a ustedes a través del territorio, ¿no? Y esas herramientas puntuales. Y eso que solamente vimos como el 1% de lo que, todas las herramientas que uno puede trabajar en esto. Yo quise llevarlos a ustedes precisamente a mirar estas relaciones espacio-tiempo, porque la mayoría de análisis espaciales se hacen en un periodo del tiempo exacto, ¿no? Entonces, en este momento, cómo está o cuántas muertes. Pero la fortaleza que tiene esos análisis espacio-temporales es que yo puedo ya medir tendencias con mucha más propiedad, con más profundidad y bueno, tomar decisiones mucho más, pues con mucha más información, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea, que vieran un poquito de lo que se puede hacer para que se entusiasmen. Listo, muchas gracias, profesor Marino. Gracias, Andrés Camilo, por tu participación. Y nuevamente, mil gracias. Le estaremos enviando información a sus correos registrados de la maestría en salud. Entonces, muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, compañeros.